Buenos días amigos, este es el nuevo video que se edita a través de las redes sociales, en el cual compartimos una vez más uno de los temas interesantes que se pueden estudiar a nivel de la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Hoy nos vamos a dedicar en unos minutos, unos 20 minutos, a hablar sobre el significado de la fe y el significado de los credos. La palabra fe y la palabra credo. Hemos escrito acá para tener una base literal acerca de la definición del concepto, lo que significa la fe. Facultad de la visión clara que permite al ser humano razonable dar testimonio de lo que otros no ven. Cuando hablamos de la visión clara, podemos estar haciendo alusión a la facultad de la clarividencia de que hablan los místicos. Los místicos hablan de una clarividencia, pero le han dado una connotación supremamente enigmática, le han dado a la palabra clarividencia se le ha dado una interpretación mística, una interpretación más bien misteriosa y muy difícil de alcanzar. La clarividencia es la visión clara de las cosas a nivel del espíritu. La clarividencia es la facultad de la visión del espíritu cuando estamos hablando de la lucidez onírica objetiva, que se llama la gnosis. Entonces, una persona es lúcida en los sueños, su vida transcurre a nivel onírico como si estuviera viviendo los eventos en la vida cotidiana. Y esa facultad de ver allá de manera clara, con la mente absolutamente lúcida, eso es lo que se llama la clarividencia. Entonces acá en las escrituras vemos, por ejemplo, que hablábamos en la primera fase experimental de la doctrina gnóstica, hablábamos de que los profetas eran clarividentes, y efectivamente pues los profetas son clarividentes. Los profetas son clarividentes, pero la clarividencia no se puede desarrollar a nivel físico, como una facultad o un órgano que puede transferir la facultad de la visión del espíritu. Nada, el espíritu es el único que tiene ojos para ver lo que es invisible, porque el espíritu es invisible y con el espíritu podemos ver lo invisible. Pero si una persona espiritualmente quiere ver lo visible, no es imposible que una persona venga a mirar lo visible. Si eso fuera así, los inteligentes y los hombres despiertos podrían enviar a sus hijos o ir a estudiar en espíritu, ir a la universidad en espíritu, pues, porque según ellos tienen clarividencia y el espíritu puede ver lo que está sucediendo en el físico. No, el espíritu no puede ver lo que sucede en el físico, ni el cuerpo ni el órgano físico puede ver lo que está sucediendo a nivel del espíritu. Entonces eso es lo que se llama clarividencia. Para gozar de la clarividencia objetiva y absoluta, debemos estar lúcidos en el espíritu, y el espíritu es el vehículo hipotético de la dimensión de los sueños. Cuando uno sueña, no está en carne, está en espíritu. Cuando uno actúa en la vida cotidiana, no está en espíritu, está en carne. Entonces acá, por ejemplo, vemos una versión acá en el libro del profeta Daniel. Vemos que habla de que el profeta Daniel pues, absolutamente era clarividente, según las escrituras. Entonces hay que entender en qué consistía pues la clarividencia
del profeta Daniel y de todos los profetas. Son visiones, habla de visiones. Las visiones proféticas son visiones clarividentes. ¿Por qué? Porque los profetas ven todo lo que hay que decir al mundo, lo ven a través del sueño. Solamente a través del sueño. No se puede mirar, no se puede estudiar las cosas. La Biblia no se puede discernir, los misterios de las Escrituras no se pueden entender sino solamente mediante el discernimiento por el Espíritu. Esto es, estudiando a nivel del Espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos por aquí en Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu, y se le fue el sueño. O sea, se desveló el rey Nabucodonosor, quedó completamente desvelado toda la noche, no pudo seguir durmiendo, no pudo seguir reposando. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. ¿Qué es lo que se sugiere? Que ellos, si eran clarividentes, tenían que meterse, ir al reposo, entrar en reposo y objetivamente mirar a través del sueño, utilizar la visión del espíritu, del vehículo hipotético del sueño, para mirar otra vez lo que el rey había visto. Y aquí dice que Daniel fue el único que lo logró, porque dice acá: y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El secreto, verso 19, acá en el libro de Daniel 2. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. ¿Verdad? Que la luz, pues, de Dios está en el sueño, en la oniria. En videos anteriores ya hemos hablado de este asunto. En la clarividencia, pues, la visión clara, es lo que se llama la fe, facultad de la visión clara o facultad de la clarividencia. Una clarividencia verdadera, no que el hombre diga yo soy clarividente, no, eso no significa que uno sea clarividente. Las personas son clarividentes y son especulativas, son mentirosas, porque dicen ser clarividentes pero no son clarividentes. Ahora, una persona que dice tener clarividencia pero no tiene fe, o si tiene fe y dice no tiene clarividencia. ¿Cómo sale eso? Si la fe es la facultad de la clarividencia, que le permite al ser humano razonable dar testimonio de lo que otros no ven. Aquí Daniel dio fe. ¿Y por qué otros no lo ven? Muy sencillo. Porque no están en la dimensión al alcance de los sentidos físicos
de las personas que escuchan el testimonio. Entonces una persona, por ejemplo, va al notario, y el notario es una persona que puede escribir y puede escribir documentos y escrituras. Entonces un notario escribe un documento, y él escribe en el documento de la siguiente manera: yo, notario del circuito de la ciudad de tal, doy fe de que esta es copia del original del documento que tengo a la vista. Entonces expide un certificado, certifica de que él vio el original del documento del cual está dando fe. ¿Y por qué él tiene que certificar eso? Porque él ya lo vio, los otros no lo ven. Entonces yo tengo por decirlo así, una fotocopia del documento de identidad de ciudadanía, y no voy a llevar el original, no lo puedo llevar, no lo puedo dejar a todo el mundo para que lo vea. Entonces dejo la copia registrada del documento firmada por el notario, y el notario da testimonio de que es la copia del original que él en el momento de tomar la fotocopia tenía a la vista. Es el mismo documento. Ahora vamos a hablar del credo. El credo es el fundamento pseudo religioso. ¿Por qué decimos que es el fundamento pseudo religioso? Porque no hemos entendido todavía el significado absoluto de la palabra religión. Y estamos tomando la palabra religión, como un sinónimo de credo. Pues que una cosa es el fundamento, y otra cosa es la religión, y otra cosa es la verdadera religión. Por eso dice aquí pseudo religioso, porque es el fundamento pseudo religioso. El fundamento pseudo religioso quiere decir que no es religioso. Dice fundamento pseudo religioso de los argumentos textuales y las versiones literales. ¿Cuáles son los argumentos textuales? Lo que está escrito. Lo que está escrito. Los argumentos textuales es lo que aparece en los libros. Y las versiones literales. Las versiones es lo que se habla acerca de lo que está escrito. Una versión literal. Tiene que estar relacionada con la literatura. La literatura es el conjunto de todas las letras. Yo leí la Biblia. He leído la Biblia de punta a punta. Y aquí está. Y yo puedo dar una versión de lo literal, o sea, al pie de la letra, aunque yo no tenga la Biblia en la mano. Eso se llama literal. O sea que es al pie de la letra. ¿Y la versión por qué? Porque estoy hablando. Una versión es literal. Una versión es literal cuando uno la ha leído. La versión, lo que yo estoy hablando, es una copia exacta de lo que yo leo. Y si yo leo acá un argumento, y si yo leo acá un texto, un pasaje de las escrituras, esta es la escritura, estoy diciendo que Daniel era clarividente. Aquí está. Eso ya se llama una versión literal. Yo puedo afirmar de que Daniel era clarividente porque aquí dice, y porque esa es la verdad, porque aquí están las escrituras, y porque yo sé en qué consisten las escrituras. Pero si uno le dice a una persona creyente, a un grupo disidente, pseudo religioso, porque lo que la gente tiene por religiones, grupos religiosos no son religión, la religión es otra cosa. Uno le dice a un fanático cristiano, un fanático musulmán, islam, budista, uno le dice algo que esté en el libro y se lo creen, porque ellos están ciegos detrás del credo. Ellos siempre están detrás del credo, siempre tienen un credo pseudo religioso.
¿Y por qué pseudo religioso? Porque la religión no es el conjunto de personas que van a orar y que creen en un solo Dios o en un solo grupo de dioses. Eso no es religión. Religión es la convocatoria, ya lo habíamos hablado antes, la convocatoria de un grupo de masones. Religión es la convocatoria de un grupo de masones, o es decir, albañiles, que tengan conocimientos acerca de la fe. Se hace la convocatoria de estos gnósticos y todos los gnósticos que quieran ir viajan a través de la distancia, se desplazan a los lugares que están en crisis y en calamidad social para reconstruir las ciudades desoladas, para reconstruir las casas destruidas y prestar asistencia socioeconómica a las viudas y a sus huérfanos. Eso está aquí en el libro de Santiago. Entonces, cuando uno lee el libro de Santiago, entonces está testificando acerca de lo que está escrito. Cualquiera puede ir y buscar en el libro de Santiago a ver si esto que estoy diciendo es así. Vamos a buscar acá en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, vemos aquí, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. Dice así: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay gente que se enoja porque uno le está diciendo la verdad. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de maldad, de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Sed hacedores de la palabra. ¿Qué es la palabra? Pues lo que está aquí. Hay que hacer lo que está aquí. Hay que decir la verdad. Y si yo cojo la Biblia de base, no necesariamente estoy predicando un credo, sino que estoy dando testimonio de la verdad según mi fe, porque yo sí tengo fe, porque yo tengo la visión clarividente y soy capaz de estudiar las escrituras bajo la luz del Espíritu. Porque cuando yo voy a meditar sobre un libro de las escrituras, tomo las escrituras y no la interpreto a mi manera, sino que oro a Dios, dentro en reposo, como hizo el profeta Daniel, y el Señor me manda un emisario, en el Espíritu, me manda un emisario para que yo vea claramente en qué consiste el significado de estas escrituras. Entonces, la fe es la facultad de la visión clara que permite al ser humano razonable dar testimonio de lo que otros no ven. Y el credo es el fundamento pseudo religioso de los argumentos textuales y las versiones literales. Buenos días.